Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy el Congreso no pudo elegir magistrados, no alcanzaron los 87 votos que se requiere para designar a cada magistrado del Tribunal Constitucional. Votaron por los 3 primeros en el orden de calificación. Recordemos que calificación sin sustento. El reglamento de elección de magistrados pide que se sustente cada calificación y eso no hubo, y eso fue lo que detonó la decisión de la jueza Blácido, ¿no? Pero el Congreso, por 87 votos sí, decidió continuar con el proceso de elección. Si bien es cierto, como les digo, no alcanzaron los votos, mañana van a continuar, han decidido hoy que mañana continúan, va a haber junta de portavoces a las 8 de la mañana y a las 9 supuestamente van a continuar. Ciertamente llamó mucho la atención que el candidato más votado, Fernando Calle, ¿no? Con mayor calificación, sea el menos votado. Increíble. Tiene la mayor calificación, pero apenas tuvo 6 votos, 6. Bueno, entonces han quedado fuera Calle, Ollarse y Hackanson, ¿no? Quedan otros 12 que se deberían votar el día de mañana. Repito, pese a que un fallo de la jueza Blácido, de una sala de control constitucional, les ha dicho que no lo pueden hacer. Y ya hemos hablado harto, y vamos a continuar hoy hablando prolijamente, ya con los hechos transcurridos el día de hoy, pero vamos a repasar los momentos más saltantes de lo ocurrido hoy en el Pleno. Si este Congreso hoy abdicara, temiera, porque claro, nos amenazan que nos van a denunciar penalmente. No les tenemos miedo, señora presidenta. Si este Congreso hoy hiciera caso a una sentencia exprés que no está motivada, entonces sería mejor que este Congreso todos nos vayamos hoy a nuestra casa. Se defiende usando los recursos legales y la ley, no pasando por sobre ella, no desacatando los mandatos judiciales, porque estamos jugando con el Estado de Derecho, señores. El Poder Legislativo no está exento del control. Eso es el equilibrio de poderes. Vamos a claudicar a una competencia constitucional que es prerrogativa de este Congreso. No, 1000 veces no. Y nosotros tenemos que ser los guardianes y respetuosos de esta Constitución. El derecho de estar acá presentes. No le voy a dar ninguna interrupción. Yo tengo la palabra y voy a hablar. No estamos en rebeldía contra ningún poder judicial, no estamos en rebeldía contra nadie. Ustedes están en rebeldía. Ustedes están actuando en contra del poder judicial. Ustedes están actuando en contra de la Constitución. Eso es solo un fragmento, pero hoy tenemos un programa dedicado a lo que ha ocurrido en el Congreso de la República y bueno, también anticipando lo que será el día de mañana. Como les digo, ya está en la agenda, primero hay junta de portavoces a las 8 y a las 9 de la mañana van a retomar las votaciones. Vamos a conversar con el vicepresidente del Congreso, Luis Roel. Luego están Daniel Olivares, Carmen Omonte, el doctor César Nakazaki y la doctora Beatriz Ramírez. De fondo el análisis, la mirada desde fuera, pero no menos desprolija de la situación y la mirada constitucional de las cosas. Señor Roel, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, a ti y a toda tu audiencia de RPP. Oiga, una consulta antes de entrar a los temas de fondo. ¿Le bajó usted el micro a Mirta Vázquez? Es lo que reclamaron. ¿Qué fue lo que pasó? No, para nada. Lo que ella estaba pidiendo era tomar más minutos de lo que se había acordado. Se había acordado que cada bancada tenían 2 minutos para poder usar la palabra y tenía que respetarse. Y ella quería utilizar un cachito más y si le damos a ella no le dieron a todos. A ella minuto 30, al resto le daban 2. Además yo recuerdo los plenos, normalmente quien dirige la mesa le dice 1 minuto para concluir, ¿no? 30 segundos para concluir, se le da un cachito para que termine, pues, ¿no?
pero previamente se había quedado que por bancada un representante tenía 2 minutos y en base a eso se restringió el tiempo. Bueno, vamos entonces Bueno, esa fue parte de la anécdota. Ahora, usted dejó la mesa luego, ¿no? Claro, dejamos la mesa a la colega Matilde Fernández para que ella asumiera la conducción, ya que Mirta había estado también en el llano y mi persona también. Así es. Bueno, vamos al fondo de la cuestión que ha sido polémica a lo largo de la jornada y desde anoche que se conoció esta resolución judicial a través de un amparo que les pide suspender esta elección, pero pese a que no alcanzaron con los votos para elegir, incluso llamó mucho la atención que el señor Calle, que tenía mayor calificación, tuviese apenas 6 votos. Y, en fin, varios pasajes del Pleno que quedarán, por lo menos, en nuestras retinas. ¿Por qué pretender llevar adelante una elección de magistrados con una resolución judicial que la suspende, señor Roel? Primero tenemos que defender los fueros del Congreso de la República. Nosotros creemos en el principio de separación de poderes y eso significa de que cada ente, el poder del Estado, tiene funciones específicas, competencias específicas que le ha dado el constituyente, que están establecidas en la Constitución y que nos obligan a cumplirlas. Tenemos un deber que cumplir y entre ellos se encuentra el elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esta vez nos tocó defender el fuero y en mi caso, como parte de la selectiva y como representante del Congreso, tengo una responsabilidad mayor de defender dicho fuero. Ahora, ciertamente eso la juez Blácido no les impide, es decir, ella no va contra ello. De hecho, en la resolución, que estoy seguro que usted la ha leído, allí ella reconoce el derecho que ustedes tienen, la prerrogativa que ustedes tienen, pero también existe, y usted también lo sabe porque es experto constitucionalista, que el Estado de Derecho y el control constitucional son parte justamente del equilibrio de poderes y antecedentes de resoluciones judiciales que limitan ciertas acciones por el control constitucional del Congreso existen. Javier Ríos, cuando quiso ser magistrado, ¿se acuerda? Con lo del Fiesta, con Mantilla, el Poder Judicial activó una resolución y Ríos no pudo asumir. Y nada que decir del caso García o el caso Díez-Canseco. ¿Por qué persistir y no acatar esto que los expertos llaman control constitucional, señor Roel? Para empezar, las comparaciones con las medidas dictadas por el Poder Judicial, en el caso Díez-Canseco, que era una sanción ética, y en la investigación de la megacomisión del expediente del que expresidente Alan García, en ninguno de los casos se remetía a una prerrogativa como la elección de magistrado del Tribunal Constitucional. Pero el caso de Javier Ríos sí. En un caso. ¿El caso de Javier Ríos sí? En el caso de Javier Ríos Castillo, que es el que entonces mencionó, lo que pasó fue que fue el mismo Congreso quien reculó, dejó sin efecto las designaciones y volvió a pronunciarse. Por medio de una resolución judicial. ¿Hubo una resolución del Poder Judicial? Sí, Jaime, hubo una resolución del Poder Judicial, pero antes de eso, el mismo Congreso de la República fue quien reculó, dejó sin efecto las decisiones y nombró a nuevos magistrados. Eso precisamente distinguió al Congreso de entonces, porque además, claro, era un escándalo, pues Agustín Mantilla comiendo con Ríos y todo lo demás. Pero volvamos al presente. Muy bien. El paralelo podría configurarse en el sentido siguiente. El reglamento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, en su artículo 35, cuando habla de la calificación de la entrevista, dice que los miembros de la comisión especial califican de manera individual la entrevista de cada uno de los postulantes de forma tal que asignan un puntaje. La calificación debe estar motivada, las notas deben estar motivadas. Y yo he ingresado otra vez a la web y sigue solamente las notas. La pregunta sería, ¿por qué en el transcurso de todo toda esta discusión,
¿por qué no colocar, aunque sea ya de última, ¿no?, como rezagado, por lo menos no colocar la sustentación? ¿Eso no es falta de transparencia? Nada que ver, porque lo que ha señalado el presidente de la comisión, Rolando Ruiz, que tiene 3 pedidos de acceso a la información pública respecto de los documentos del proceso, los cuales él va a entregar, porque hemos señalado que este es un proceso transparente y que si el ciudadano u otra entidad requiere la información, se le va a entregar. No, es que eso no dice el reglamento. Lo que dice el reglamento es que se tiene que publicar. No necesariamente cuando alguien la pida, sino es parte de los requisitos de elección de magistrados que la calificación y la motivación se publican. Lo que se ha publicado, como bien tú has señalado, son todas las notas, sí, mientras pues, cada etapa era conclusiva. Claro. Sobre las motivaciones que han tenido para colocar la nota, lo que yo tengo entendido, lo que ha señalado el congresista Rolando Ruiz y en la exposición de su informe el día de hoy, es de que todas estas motivaciones ya las tiene, que si bien, como tú bien mencionas, se puede subsanar, se puede pero subir ¿por qué el señor Ruiz no las publicó? para hacerlos. ¿Por qué no las subió? Esas motivaciones es parte de la transparencia. No solo eso, repito, lo dice el reglamento, porque todos tenemos que estar enterados de si le pusieron 19 a tal candidato, si le pusieron 22 al otro, ¿por qué le pusieron 19? ¿Por qué le pusieron 22? Es parte de lo que, digamos, como requisito para elegir magistrados, y no lo hicieron. Yo creo que esos son elementos que se pueden mejorar en el procedimiento de elección de magistrados. Cabe señalar, y Jaime, tú eres testigo, cuando se hizo la primera elección de la Junta Nacional de Justicia, sí, que también fue un concurso público, por primera vez que se da para elegir a los miembros quienes iban a evaluar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales, también tuvo errores, cosas que se pudieron perfeccionar, y en el segundo concurso que se dio, subsanaron todos estos detalles que usted menciona y entre otros, y tenemos a una Junta Nacional de Justicia con miembros que yo creo que nadie puede señalar de que tengan algún problema o que sean criticados por sus decisiones. No, el tema es el que le vuelvo a señalar, que las calificaciones tienen que estar motivadas. Es decir, le pongo 19 porque tiene esta valoración, tiene esta otra valoración, y no es algo antojadizo que se nos ocurra a mí o legalista, como nos decía anoche el congresista Combina, sino que, repito, lo dice el reglamento. Ahora, ustedes le pidieron a la comisión del señor Ruiz transparentar las motivaciones, el detalle de las calificaciones, porque ¿cómo votan si no? Para votar tienen que votar informadamente. Entonces, ya, yo elijo al señor Calle. Y mira, además, qué curioso, el señor Calle, con la mayor calificación, el que más calificación obtuvo, aquí tengo la calificación del señor Calle, 91.45, el primero de la clase, 6 votos. ¿Cómo puede ser eso? Probablemente no había la información, pues. No necesariamente, estimado Jaime. Acuérdese que si bien la comisión especial nos presenta una terna con notas tanto basadas en su hoja de vida profesional y académica, además de la entrevista, hay una valoración política que hace el Pleno del Congreso de la República. El Pleno del Congreso de la República se ha pronunciado respecto de que puede ser un candidato que tenga notas excelentes, pero que tal vez no cumpla con estándares que el Pleno del Congreso considera necesario para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Eso es precisamente lo que aclara una motivación, ¿se da cuenta? Si hay una motivación escrita y publicada, los congresistas dicen, caramba, este señor... Ahora, usted habla de mejorar. Qué bueno que se deba mejorar, siempre todos queremos mejorar. Pero justamente el espíritu de la resolución de la juez Blásido apunta a ese sentido. Apunta al sentido de decirles, suspéndanlo porque no están cumpliendo el reglamento y mejórenlo. Lo que usted está diciendo. Usted está diciendo, mejoren eso. Y persisten más bien en elegir magistrados con esta
omisión, y yo no sé si falta, al reglamento de elección de magistrados? ¿O es que hay congresistas que dijeron, prefiero no votar, ¿no?, porque pueda ser que nos caiga después una denuncia? Porque si hay una resolución judicial, estamos hablando de palabras mayores, ¿no cree? Estimado Jaime, primero, lo que tú mencionas, tanto en esta entrevista como en la anterior, respecto a una interpretación de que en el reglamento se exige la publicación de todo, sobre todo las motivaciones, esa es una interpretación que tú le haces y que son interpretaciones que ha hecho también la jueza. Lo que el reglamento dice es de que se publiquen las notas motivadas. Las motivaciones pueden ser presentadas tanto en informes, en expedientes que pueden ser alcanzados a los congresistas, como también pueden ser pedidos por transparencia, o inclusive si el presidente y la comisión desearan, pudieran subirlos a la página del Congreso de la República. En relación a lo que tú mencionas de la medida cautelar, porque es una medida cautelar, no es una resolución judicial sobre el fondo. Sí, pero una medida cautelar se acata también, no es que no se acate, ¿no? Digo. A lo que voy, Jaime, es de que lo que busca la juez no era mejorar el proceso de selección de magistrados, era impedir la elección, y ahí está la invasión al fuero parlamentario. Pero ella no dice en su resolución que impida, ella dice suspenda hasta que esto se corrija, lo dice la resolución. A ver, Jaime, lo que la jueza no puede hacer, y además una jueza supernumeraria, una jueza que no de carrera, una juez que ha sido elegida a dedo por parte de la Corte Superior, no puede decirle al Congreso de la República a interferir en sus fueros parlamentarios, en su deber, porque lo que tú mencionaste al inicio es un error. Porque decir que la elección de magistrados es un derecho, no lo es un deber constitucional. Bueno, un derecho y un deber, si quiere usted. O sea, ustedes tienen el derecho de elegir y si quieren el deber, pero si hay una resolución, uno dice, aguanta, ¿no? Esto es control constitucional, es equilibrio de poderes. No es que el Poder Judicial no tenga vela en este entierro. Hay una medida cautelar. Yo lo entiendo, pero esa medida cautelar, estimado Jaime, no está debidamente fundamentada. Si me puedes decir que esa medida cautelar ha sido debidamente motivada, que está debidamente razonada, que no tiene un matiz político por parte de esa jueza. Esa es una valoración suya, esa es una valoración suya y muy respetable, igual, es una opinión suya, pero es una resolución. Y dice allí que le conceden la medida cautelar al señor Ayala y les pide a ustedes suspender hasta mejorar esta situación. Era más sencillo de lo que usted cree. Era tan sencillo como si usted dice que el señor Ruiz, el presidente de la comisión, tiene las motivaciones y tiene la sustentación de cada nota, ¿por qué no lo publicaron y dijeron, perfecto, vamos a publicarlo, acá están? Listo, ya está, vamos a votar debidamente informados los 130 congresistas de por qué cada candidato tiene tal o cual calificación. ¿No le parece mejor así? Exactamente, puede ser una forma de subsanar o señalar lo que tú mencionas, pero lo que siempre voy a... Puede ser entonces. Además, el procurador, entiendo, la ha apelado. Mira, el procurador la apeló. Ese es el camino, apelar una resolución. La medida cautelar no se apela, se opone, estimado Jaime. ¿Ah, sí? O sea, se desconoce. Uno se opone. No se hace caso. No. El término jurídico, Jaime, es oponerse a la medida cautelar. ¿Y no apelarla? ¿Apelarla no? Se opone. Es que el término no es apelarla, Jaime, es oponerse a la medida cautelar. ¿Y el procurador no la ha apelado? El procurador el día de mañana va a oponerse a la misma y además va a hacer todas las acciones legales. Muy bien. Si quiere decir apelar, pero el término no es el más correcto. Muy bien, muy bien. Mañana entonces ustedes continúan, persisten en elegir magistrados y veremos qué es lo que ocurre. Estaremos muy atentos. Gracias. Tampoco hemos dicho eso. Tampoco hemos dicho eso, Jaime. Ah, ¿no? Entonces...
El día de mañana se ha convocado a una junta de portavoces y ahí verán. a las 8 de la mañana para debatir. ¿Por qué? Porque si no tenemos los votos, tampoco podemos maltratar a los candidatos. Ah, qué bueno. Vamos a ver entonces. Vamos a estar muy atentos de temprano en la rotativa del aire, señor Roel. Gracias. Muy buenas noches. El vicepresidente del Congreso, Luis Roel. Tenemos más voces. Daniel Olivares y Carmen Omonte luego de la pausa, porque nada está dicho.